El agua en la época independentista. Personajes de la Ribera. Pescadores en el Río de la Plata. Cuando la ciudad recién despertaba, se veía a los pescadores regresar con sus carretas cargadas de pescados. Como por orden de la policía, no podían vender el pescado de la víspera. Arrojaban sus redes para luego llevar los pescados al mercado. Estaban obligados a ir a pescar todos los días y antes del amanecer. En la segunda mitad del siglo XVIII, en Montevideo, en el Río de la Plata, era habitual ver barcos balleneros franceses e ingleses que seguían su viaje al sur y cuyos productos que obtenían pasaban directamente a Europa. En 1783, Francisco Medina, un vecino del lugar, que adquiría carne de ballena para elaborar aceites y barbas, envió 2 fragatas con arponeros ingleses y franceses a la Patagonia, pero esta iniciativa fue desaprobada por el virrey Loreto y Medina. 3 años después, el mismo virrey le proponía al superintendente, Francisco de Paula Sanz, que frente a las actividades ilegales realizadas en los mares patagónicos por franceses, norteamericanos y holandeses, se incentivara la pesca de ballena y extracción de sal con buque de bandera española. Dio su aval a 2 comerciantes, Tomás Antonio Romero y José Alberto Capdevila, para pescar desde Bahía San Julián hasta el Cabo de Hornos. Le permitió la pesca de bacalao, sardina y otros peces, también que embarcaran sal para conservar dichos peces, y el expendio de los pescados secos y salados para los habitantes de Buenos Aires. Estas expediciones pesqueras, tiempo después, fueron prohibidas porque los virreyes sospechaban que muchos buques locales se reunían en alta mar con balleneros franceses o ingleses y no solo cargaban mercadería de contrabando, sino también negros esclavos. Durante muchos años, la pesca en Buenos Aires solo se hacía desde la ribera. En el año 1685 se menciona que en la costa, que no era brava, los pescadores se metían con los caballos o a pie sin barco. En 1796 encontraron a un pescador de Espinel llamado Rafael Llanes que utilizaba una barca para su trabajo. El pescador le había solicitado al cabildo que lo exonerara de servir a las milicias terrestres. El síndico procurador informó de la utilidad de esta pesca al público y que estos trabajadores debían ser exceptuados de las milicias para proporcionar un pescado más sabroso y sustancioso. Hasta aquí fue el único que se estableció con su bote distante de la capital. Hasta entonces estaba prohibido pescar internamente en el río a fin de evitar el contrabando. Esta actividad no parecía muy rentable, solo se vivía modestamente. Una tradición argentina cuenta que en 1806 un pescador de la ribera extrajo su red del río y esta contenía un zurrón de cuero repleto de onzas de oro. Se dice que era un botín de guerra que se les había... La cantidad de pescados que se consumía en Buenos Aires era considerable. A pesar de la gran demanda que existía en el mercado, no se empleaban lanchas, sino que se efectuaba con caballos. Los pescadores se dirigían al río con un carro tirando bueyes y 2 caballos, con una red enrollada en el lomo de cada uno de ellos. Cada partida constaba generalmente de 4 hombres, donde 2 de ellos montaban a caballo y salían juntos, internando a los caballos en el río hasta donde puedan caminar, y a veces a nado de los mismos, mientras los hombres se paraban sobre sus lomos. Cuando llegaban a la parte más profunda, eran conducidos en direcciones opuestas, separándose y extendiendo una red en toda su longitud, generalmente 80 yardas. Poniendo cara a tierra, arrastraban tras sí la red hasta llegar a la playa. Los tipos de pescado que se extraían habitualmente del Río de la Plata eran el dorado, el pejerrey, el murgrullo, las rayas, el armado y las palometas. Las palometas eran consideradas muy peligrosas por sus aletas y dientes afilados y herían a los incautos que intentaban capturarlas, provocándole heridas que podían infectarse. De todos ellos,
El mejor pescado que se podía conseguir en el Río de la Plata era el pejerrey. Pesca y su comercialización. El pescado no podía venderse por las calles ni en las pulperías. Solo estaba permitido a los pescadores hacerlo en la plaza pública. En la rutina diaria, los platos de los porteños no eran muy variados. El puchero, la carbonada y el asado, donde curiosamente, salvo en tiempo de Cuaresma, no aparece el pescado. Deducimos que no era uno de los productos de abasto más requeridos. Los porteños siempre fueron grandes consumidores de carne, verduras y frutas, y como en esa época no estaba muy difundido el hielo, el pescado debía consumirse fresco, ya que no podía mantenerse mucho tiempo sin entrar en descomposición. Ya avanzado el siglo XIX, aparecen los pescadores callejeros, que recorrían las zonas más alejadas de la ciudad, ofreciendo diversos pescados que llevaban sostenidos sobre largas varas al hombro en forma de balancín, y hay denuncias de la época sobre los artilugios que empleaban para mantener en una apariencia de buen estado su mercancía. Ya el Semanario de enero de 1805 alertaba a la población sobre el peligro de adquirir el pescado en mal estado que ofrecían algunos pescadores. Muy pronto la venta de pescado no fue rentable. La construcción del puerto dejó sin espacio para las maniobras de los pescadores que debieron trasladarse río arriba más al norte, y esta profesión disminuyó en nuestra ribera, hasta extinguirse en Buenos Aires ya a fines del siglo XIX, aunque se continuó pescando en las orillas del río por deporte o para consumo propio. Así fue como estos aficionados a la pesca se reunieron en 1903 y por iniciativa de Rosario Grande, Pedro Mazzini, Julián Manso, Hernán Ayerza y Cadelgo, fundaron con 60 socios el Club de Pescadores, logrando permiso para hacer uso los fines de semana del muelle llamado de los Franceses, que se internaba en el río a la altura de la calle Ayacucho. A fines de 1930 se terminó la construcción del actual edificio del Club de Pescadores sobre la avenida Costanera. Grupo 2. Jerez Graciela, López Romina, Cervetti Paula, Suárez Verónica.